El domingo 26 de mayo se publicó en El Comercio un artículo de Noam Chomsky titulado Boston y más allá. Este artículo, Boston y más allá. Ustedes saben muy bien que, además de ser un renombrado lingüista, Chomsky es un crítico formidable de la política norteamericana, tanto nacional cuanto internacional. Y en este artículo se refiere a lo que él llama, y repito sus propias palabras, el programa global de asesinatos del presidente Barack Obama. Así, programa global de asesinatos del presidente Barack Obama. El artículo es muy noticioso y, por supuesto, Chomsky menciona el asesinato de Osama Bin Laden y todo lo que tuvo que hacer la CIA, todos los atropellos que tuvo que cometer para asesinar a Osama Bin Laden. Como dice Chomsky, pudieron capturarlo, someterlo a juicio y sentenciarlo, pero no. Fue una clarísima venganza y vimos al presidente Barack Obama pues contemplando el asesinato cómodamente sentado con sus asesores, ¿no? Frente a una pantalla de televisión. No dejen de leer, si es que no lo han leído, este artículo de Chomsky, repito, muy informativo. Y además, me permito recomendarles este libro publicado por la Universidad de San Marcos, de Armando Barrera Delgado, Intervenciones del imperialismo norteamericano en los siglos XX y XXI. Este libro. Aquí hay un capítulo dedicado a Chomsky, ¿no? A los puntos de vista de Chomsky respecto al imperialismo norteamericano, muy interesante. De modo que, si pueden, lean este libro. Yo tengo un ensayo titulado Palabras fascinantes. Estudio las voces que han fascinado a escritores, poetas, artistas, políticos, en fin. Las palabras preferidas de todos ellos, las palabras favoritas. Bueno, el otro día, releyendo el libro de Hernán Ponce Sánchez, 50 anécdotas del sabio Tello, este libro, releyendo este libro que se publicó en 1957, se imprimió en Buenos Aires y se publicó aquí, la editorial y además librería la Universidad de Ojeda publicó este libro, 50 anécdotas del sabio Tello. Bueno, aquí, releyéndolo, yo no lo había fichado, me di con la grata sorpresa de que la palabra favorita del arqueólogo Tello, Julio César Tello Rojas, la palabra favorita era córcholis. Esa era la palabra favorita. Lo curioso es que el autor de este libro no sabe lo que significa córcholis. Y dice, no tuvimos los asesores, perdón, los ayudantes de Tello, no tuvimos la curiosidad de preguntarle al sabio, ¿no?, qué significaba córcholis, ¿no? Pero averiguando, dice el autor del libro, averiguando, supimos que cerca de donde vivía Tello había una fonda y que justamente se llamaba así, Fonda Córcholis. Y como Tello frecuentaba esa fórmula, entonces creímos pues que habría tomado este vocablo córcholis de ahí, ¿no? Porque así decía, digamos, ¿no?, el rótulo, ¿no? Fonda Córcholis. Bueno, esta explicación es inválida, desde luego, ¿no? Y me sorprende que al autor no se le haya ocurrido consultar el diccionario de la Academia. Pudo haber consultado la 18ª edición del diccionario de la Academia, que es la edición de 1956. Este libro se publicó un año después. Y habría comprobado que está ahí, en el diccionario académico, está la palabra córcholis. Y dice que es una interjección equivalente a caramba.
en esa edición todavía el diccionario no decía lo que dijo más adelante en sucesivas ediciones, ¿no? Y es que tanto córcholis cuanto caramba son eufemismos por carajo. La palabra carajo, que es la interjección más antigua, más vital de la lengua castellana, es una interjección que tiene 1000 años de antigüedad. Yo le he dedicado todo un trabajo al término carajo. Bueno, pero hay una serie de términos, por lo menos 4 o 5 términos, no, y hasta más, pero que ya no son eufemismos propiamente, sino semi-eufemismos, ¿no? Relativos a carajo, ¿no? Caracho, caracoles, cáspita, caramba y córcholis. Y hay otras 2 expresiones semi-eufemísticas. La primera es caraja. Si ustedes revisan el gran diccionario etimológico de Roque Barça en 5 tomos, verán ahí que hay un artículo titulado caraja, ¿no? Y él explica y dice que esta es una forma acentuada o atenuada de carajo. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos el término barajo, que usa Hernández en su Martín Fierro, ¿no? Es el barajo hernandiano, y que es el equivalente, pues, eufemístico de carajo, ¿no? Claro. El relato del Martín Fierro está, pues, en la ruralia, ¿no? Como dice Avelino Herrero Mayor, ¿no? La ruralia hernandiana. De modo que córcholis es eufemismo por carajo. Así es, señores. Bien, eso por una parte. Luego hay una televidente que pregunta, esa televidente de Los Olivos, Antonia, pregunta si los hombres son más perversos que las mujeres, o si es al revés, si las mujeres son más perversas que los hombres. Bueno, vea, para contestar a esta pregunta hay que aclarar primero el término perversión, ¿no? Perversión es la acción y efecto de pervertir. Y pervertir es viciar con malos ejemplos las costumbres, la fe y el gusto, ¿no? Pervertir es cambiar moralmente el bien en mal. Los malos ejemplos, las malas lecturas y también las malas juntas, todo esto puede pervertir particularmente a la niñez y a la juventud. Este es el enfoque antiguo de perversión, ¿no? Pero es un enfoque válido. Y en este sentido la perversión no tiene, como generalmente se supone que tiene, pero no tiene principalmente un carácter sexual, ¿no? En absoluto. El latín pervertere tampoco tenía ese carácter exclusivamente sexual. Por otra parte, los medios de comunicación masiva vician y desnaturalizan a la gente, la pervierten, ¿no? Y lo que es peor aún, la embrutecen. Y esto es peor porque no hay ninguna ley que prohíba embrutecer a la gente. Esa es la desgracia. No hay ninguna ley. Hay muchas leyes que prohíben una serie de cosas, pero no hay ninguna que prohíba embrutecer a la gente, ¿no? Ahora, hay perversiones tróficas o nutricionales, ¿no? Como por ejemplo la bulimia, la dipsomanía y la pica. Los que han leído, que seguramente serán muchos, los 100 años garcimarquesanos, recordarán que una de las protagonistas, Rebeca, tenía pica, ¿no? Es decir, tenía malacia, que es una perversión del apetito en cuya virtud se ingieren cosas no comestibles, como son la arena, la tierra, la cal, la arcilla y una serie de otras cosas por el estilo, ¿no? Generalmente, digo, se piensa que la persona pervertida
la persona que tiene costumbres o inclinaciones sexuales moralmente inaceptables, ¿no? Pero, como ya dije, el sentido general de perversión se refiere a lo desordenado, ¿no? A lo desviado. Pero para que esto tenga sentido, debemos averiguar primeramente cuál es el orden de aquello que se desordena y cuál es la norma de aquello, ¿no?, que se desvía, ¿no? Porque si no, no atinaremos realmente a tener una visión justa de lo pervertido, ¿no? Tenemos que saber primero qué norma, qué ley vulnera. Y para esto, bueno, no hay un solo criterio normativo, sino varios. Después del siguiente corte nos ocuparemos de ese asunto. Decía que hay 6 criterios normativos, a saber, el criterio estadístico, el idealístico ético, el clínico, el de eficiencia, el de intensidad y el criterio cultural de norma. Los televidentes que quieran enterarse cumplidamente de estos criterios harán bien en consultar mi libro acerca de los conceptos de normalidad y anormalidad en ciencias sociales. Este libro, que lo pueden conseguir en las librerías, porque tiene más de una, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además tiene una versión ligeramente ampliada de mi ensayo titulado El asesino desorganizado. Bueno, la opinión tradicional acerca del ejercicio sexual establece que solo es permisible el coito peneano vaginal, siempre y cuando lo practique la pareja conyugal, porque si el coito peneano vaginal es practicado por copulantes que no son cónyuges, entonces, según la opinión tradicional, no es permisible, ¿no? Tampoco sería, incluso entre cónyuges, permisible esta clase de coito si la introducción del miembro se hace en lugar distinto de la vagina. Por ejemplo, si se introduce el miembro en la boca o en el recto por el ano, eso de ninguna manera es aceptable según el enfoque tradicional, y entonces sería una práctica perversa o pervertida, ¿no? Así han opinado y opinan los teólogos y canonistas y los santos padres, ¿no?, de la Iglesia Católica, todos ellos grandes sexólogos. Bueno, hoy en día ningún sexólogo serio admite el concepto de perversión, ¿no? Y esto no es nuevo. Si ustedes se molestan en revisar un libro que ya es clásico en sexología y que se titula The Patterns of Sexual Behavior, de Forey Beach, es un libro que se publicó en 1951, ya fue traducido por Fontanella en España, de modo que hay versión española. Si ustedes ven, ¿no?, ellos ya desautorizan completamente el concepto de perversión. En 1951, bueno, ha pasado pues mucha agua bajo el puente, ¿no? Y ahora con mayor razón. De modo que desde ese punto de vista no es admisible. Pero volviendo a lo que preguntaba la televidente Antonia, bueno, que si los hombres son más perversos que las mujeres o al revés. Bueno, vea, en general, los hombres son más perversos. Pero excepcionalmente, en situaciones únicas, especiales, las mujeres son más perversas, ¿no? Las caporalas de los campos de concentración nazi eran más perversas que los caporales. Y abundan los testimonios en ese sentido, ¿no? Ello no cabe duda ninguna. La húngara Erzsébet Báthory fue en su tiempo más perversa que todas las húngaras de su tiempo y que todos los húngaros de su época, ¿no? Ah, sí, eso está reconocido y hay documentación al respecto.
Y lo mismo se puede decir pues de Irma Griese, de Herminia Braunsteiner, de tantas otras mujeres, ¿no? La Führerin Hasse, y de tantas otras mujeres, ¿no? Esta Herminia que le decían la yegua de Majdanek, porque mató a más de 1000 personas, principalmente mujeres y niños, a patadas, ¿no? Y siempre usaba botas de montar. Y en 1981 fue condenada a cadena perpetua. De modo que, ahora, que por qué son más perversos los hombres. Bueno, hay dos razones que se han dado. Una de ellas puede ser discutida, la otra no tanto. La perversión está íntimamente relacionada con el nivel mayor o menor de agresividad, ¿no? Y con la imaginación. Lo que se ha dicho es que son más perversos los hombres porque tienen mayor agresión que las mujeres y son más imaginativos. Esto segundo puede, digamos, considerarse un punto opinable, ¿no? Pero lo primero no, porque sí, eso está científicamente demostrado, ¿no? Es decir, el quantum de agresividad masculino es mayor pues que el quantum de agresividad de las mujeres, ¿no? En general, pero repito, hay casos excepcionales y entonces en esos casos pues las mujeres son mucho más perversas en un sentido, digamos, de lo extremadamente malo, de la persona extremadamente mala que se complace en la maldad, ¿no? Y que la repite y que insiste en ella y que solamente quiere ser mala. En ese sentido son mayores, bueno, tremendamente. Recordemos entre nosotros las mujeres de Sendero, más perversas que los hombres de Sendero. Así hay abundantes testimonios al respecto. Bien, luego he recibido aquí, me han entregado, acaban de entregarme algunos correos electrónicos. Aquí hay un señor, el señor Guido Pareja, que me envía un comentario. Es un lector de Arequipa que dice que acaba de comprar mi libro Obscenidad y Pornografía y que ha hallado en él palabras como precipua, correntía, habitando e hipotiposis, cuyo significado ya consulté, pero también me encuentro inesperadamente con vocablos como arrechar y cachería. Bueno, ¿y por qué le sorprende arrechar? Arrechar es una voz de raigambre clásica, absolutamente, es puro latín, en primer lugar. Y en cuanto a cachería, es un peruanismo que es perfectamente admisible. Ah, no, eso sí no me lo va a discutir. Y además creo, no recuerdo exactamente, pero creo que yo había, digamos, usado ese término diciendo para expresarme plebeyamente, algo así dije, ¿no? O sea, manifesté que poniéndome pues en un plan un poco vulgarón y plebeyo, ¿no? La pornografía, dije, era pura cachería, eso es lo que dije, así está en el libro. Y a usted le sorprende el término. Bueno, ya es una cuestión de usted. Y usted también menciona acá el fisting homosexual, o sea, meter no solamente el puño, sino prácticamente todo el brazo por el ano en el recto, ¿no? Y dice cómo va a ser pues placentero, que eso es una barbaridad, es una cosa asquerosa, repugnante. Bueno, yo respeto su disgusto, ¿no? Pero un científico no puede pues priorizar su disgusto, ¿no? Sino tiene que referirse a un hecho, y ese es un hecho, ¿no? Entre muchos otros de la vida sexual. Y ahora vamos a una nueva pausa y ya regresaremos. Aquí tengo otro correo electrónico. No me dice cómo se llama, bueno, pero no importa. Lo importante es que se refiere a un artículo reciente que publiqué en El Comercio. Al final, es un artículo donde yo critico a los filósofos y científicos Mario Bunge y Jesús Mosterín, ¿no? Y digo que Mosterín es una persona muy versada, pero contradictoria, y tan pronto dice que que los virus no son seres vivos, como que el hombre tiene instintos. Y entonces yo agregaba y decía, bueno, lo primero, o sea que los virus no son seres vivos, es cierto, pero lo segundo no es cierto.
Y entonces el televidente me pregunta, ¿y por qué no es cierto que el hombre carece, ¿no?, de instintos? Vea, cuando yo entrevisté a Mosteri, me sorprendió mucho, porque él es autor, me parece que en colaboración, pero es autor de un diccionario científico, ¿no? Y desde luego, no he visto ese diccionario, son varios tomos, creo. De esto me hablaba el profesor Lucas Lava. Bueno, pero en ese diccionario sin duda estará pues la palabra instinto, ¿no? Pero cuando él, como siempre ocurre, en el caso de él, ¿no?, emite juicios así, tajantes, y casi apodícticos, entonces, bueno, es inútil discutir, ¿no? Es absolutamente inútil. Entonces no reconoce esto, o sí reconoce lo otro, o en fin, tiene amores y odios muy definidos. Entonces no quise yo ahondar en el asunto, pero le hubiera preguntado algo bien simple. Oiga, usted dice que el hombre sí tiene instintos, ¿no? Muy bien. Le pregunto lo siguiente. Según la definición clásica, ¿no?, de el entomólogo Fabre, ¿el hombre tiene instintos o no? Según esa definición clásica, estamos hablando del siglo XIX. No estamos hablando del siglo XX, ni menos del siglo XXI. ¿Usted recuerda esa definición? Quedaba muy precisa y bien hecha. Es una definición clásica de instinto. Según esa definición, el hombre no podía tener, según la definición clásica, no podía de ninguna manera tener instintos. Por lo menos si por instinto entendemos lo que entendemos cuando hablamos de las hormigas y de las abejas. No, en ese sentido no tiene, pues es elemental. Bueno, pero luego, en el año 50, Tinbergen, Nico Tinbergen, el gran etólogo de Holanda, que fue premio Nobel juntamente con Lorentz y Frisch, publica su libro fundamental absolutamente sobre el instinto, y da una definición del instinto mucho más técnica, desde luego, ¿no?, y más elaborada que la de Fabre, ¿no? Y tampoco podía ser aplicable al ser humano esa definición. Tampoco. Porque, es decir, no puedo entrar en detalles aquí porque es una cuestión bastante técnica, pero es imposible aplicar esa definición de Tinbergen al ser humano. Y yo tengo entendido, ¿no?, o tenía entendido que el señor Mosterin conocía el libro de Tinbergen y conocía también los recuerdos entomológicos de Fabre, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Creo que son, ¿cuántos volúmenes? 10 tomos o algo así, ¿no? Una cosa así. En español hay una selección que publicó Espasa Calpe en 5 o 6 tomos. Pero los recuerdos completos son 10 tomos. Y ha sido un entomólogo extraordinario para su tiempo, por supuesto. Pero no se podía aplicar. Pero a mí me da la impresión de que el señor Mosterin no había leído, o no conocía la obra de Fabre, y tampoco había leído el libro de Tinbergen sobre el instinto. Y con todo respeto, pero una persona que comience a hablar de los instintos en el ser humano y que no conozca el libro de Nico Tinbergen, está, como dirían los muchachos hoy, está en la calle. No le podía decir eso pues al señor Mosterin porque, bueno, primero porque soy educado y, bueno, y además me parece una persona respetable y estimable, ¿eh? Pero en algunas cosas pues se cierra y no quiere admitir y todo, ¿no? Entonces, estimado señor, para que usted entienda por qué no tiene pues instinto, entonces lo remito pues a los recuerdos entomológicos de Fabre y lo remito a la lectura del fundamental, absolutamente fundamental libro de Nico Tinbergen sobre el instinto, que originalmente lo publicó la Universidad de Oxford. Al año siguiente, si no me equivoco, a los 2 años, se publicó una segunda edición. Es un libro absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, tengo aquí también, acá hay un señor que me dice que en el programa que yo tuve con el doctor Max Silva Tuesta, mencioné un libro que yo había compuesto acerca de las nodrizas. Entonces me pregunta que dónde se puede conseguir el libro. No, yo dije que había compuesto un capítulo dedicado al papel que cumplían las nodrizas, que cumplieron, ¿no? Prácticamente desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, estamos hablando
de la época, pues, del siglo XVII, ¿no? Tranquilamente, ¿eh? Y hasta el siglo XIX entre nosotros, ¿no? Y todavía entrada algunas décadas del siglo XX. Y que demostraba, ¿no?, que muchos ingenios de primer orden, grandes creadores, habían sido criados por nodriza, no por la madre, ¿no? Y que muchos de ellos celebraban que hubiese sido mujer distinta de la figura materna, la criadora, ¿no? Montaigne es bien claro en eso, porque lo mandaron a una aldea, una tía lejana para que lo críe, y estuvo ahí varios años, como Balzac también, ¿no?, que estuvo con su hermana Laura como 8 años, ¿no? De modo que tampoco lo crió, pues, la madre, ¿no? Y ellos agradecían, pues, ¿no? Porque Montaigne decía, Dios mío, felizmente que no me crió mi madre, ¿no? ¿Cómo hubiera sido eso, no? Claro, me libré, decía Montaigne. Sí, no, pero no es un libro. Ahora, eso está incluido en mi libro, eso sí, en mi libro, Hechos y opiniones acerca de la mujer, que lo publicó la editorial de San Marcos hace ya 2 o 3 años, o un poco más, no sé, no recuerdo bien. Y ahí hay un capítulo, ¿no? Todo un capítulo bastante informativo, bastante informativo, con una serie de referencias bibliográficas y todo. Entonces, ahí usted puede tener abundante información, ¿no? Bueno, hay algunas otras cosas, pero tengo que leerlas, pues, ya con un poco más de tranquilidad, ¿no? Después quiero referirme a un tema bien interesante y prácticamente desconocido, y es el tema de Balzac y su teoría de la cama. Balzac tiene una teoría de la cama, ¿no? Balzac comenzó a escribir su fisiología del matrimonio en 1824 y la terminó en 1829, o sea, cuando tenía 30 años, porque Balzac es de 1799, ¿no? Cuando tenía 30 años. El título completo de la obra es Fisiología del matrimonio o meditaciones de filosofía ecléctica relativas al bienestar y la desgracia de los casados. Aquí tengo la traducción. Esta es la traducción del libro de Balzac. Fisiología del matrimonio. Son 30 meditaciones balzacianas, muy interesantes, y como dice el propio autor, eclécticas, ¿no? El eclecticismo es un modo de obrar o de juzgar, ¿no? Que asume una postura intermedia, no una postura bien definida ni tampoco extrema, ¿no? El extremista no es condescendiente, el ecléctico sí es condescendiente, esa es la diferencia, ¿no? En este sentido, Balzac practica, digamos, un eclecticismo singular, ¿no? Porque, por una parte, a veces, en sus arrebatos por el entusiasmo, ¿no? Habla ex cátedra, y otras veces atenúa su decir, ¿no? Y dice, bueno, tal o cual cosa hay que tenerla en cuenta, o sea, esgrime salvedades, ¿no? Y ya en esa medida es fiel a su eclecticismo, ¿no? Pero en otros casos incluso se pone, pues, imprecativo y lanza denuestos, etcétera, ¿no? Eso es muy balzaciano. Y con cuanto mayor razón en esa época, pues que Balzac era una persona muy joven, ¿no? Entonces, como ha dicho uno de sus críticos, en esta obra, en esta fisiología del matrimonio, está toda la fuerza, todo el poderío de Balzac y toda su vulgaridad también, dice, ¿no? Porque él reduce todo el trámite conyugal y la vida matrimonial a la cama. Por eso él ha elaborado una teoría de la cama. Balzac distingue 3 formas de hacer vida marital en función de la cama y de la habitación. 2 camas en la misma habitación,
2 habitaciones con sendas camas, cada una para cada uno de los consortes, y una sola cama, ¿no? Esas son las 3 fórmulas que propone Balzac. Ahora, Balzac dice que dormir en lechos gemelos es ignorarlo todo, ¿no? Es, dice, la invención más estúpida, pérfida y peligrosa que existe en el mundo. Vergüenza y maldición para quien la imaginó. Eso lo dice en la página 175 y en la siguiente. Sin embargo, y aquí viene el eclecticismo balzaciano, las 2 camas, ¿no?, en la misma habitación es fórmula perjudicial para los cónyuges jóvenes, pero para los que ya han cumplido por lo menos 20 años, un bisenio de vida marital, es una fórmula que tiene una serie de conveniencias, ¿no? Porque claro, después de 20 años, él pues se levantará a medianoche, presuroso para ir al baño a exonerar el vientre o a aliviarse de la llenura vesical, ¿no? Y luego tomar su normalizador de la flora intestinal, y ella se levantará víctima de la jaqueca para ir a la cocina a calentar agua para tomar un café bien cargado, ¿no? Y luego se seguirá quejando porque la jaqueca, pues como ustedes saben, no pasa inmediatamente con el café, aunque el café es un vasoconstrictor interesante y además muy útil. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y luego regresaremos. Bueno, les contaba que según Balzac, dormir en el mismo cuarto pero en lechos separados tiene sus conveniencias, ¿no? Para matrimonios que pues ya tienen por lo menos un bisenio, o sea, 20 años, y con cuanto mayor razón un trisenio, o sea, 30 años de vida en común, ¿no? Ahora, en cuanto a las 2 habitaciones con sendas camas, una para cada consorte, Balzac manifiesta lo siguiente: no hay en cada nación de Europa 100 maridos que conozcan bastante bien la ciencia del matrimonio o de la vida, como queráis, para que puedan habitar un aposento separado del de sus mujeres. Saber practicar este sistema es el más alto grado de potencia intelectual y viril. Los esposos que habitan cuartos separados o están divorciados o han sabido encontrar la felicidad. Se aborrecen o se adoran. Ahora, respecto al lecho único, que curiosamente es la solución que Balzac prefiere, véase a continuación lo que dice, ¿no? Poseer un intérprete fiel, que es uno de los cónyuges, el marido, que traduzca con absoluta seriedad, con absoluta verdad, los sentimientos de una mujer, convertir a ésta en espía de sí misma, mantenerse en materia amorosa a la misma temperatura que, etcétera. Una serie de bendiciones que son difícilmente realizables en un marido común y corriente, hace pues que el lecho único sea la mejor de las soluciones. Pero el mismo Balzac reconoce que en Europa, por cada país, y en cada país, perdón, no hay más de 100 maridos así, y que los otros son los maridos del montón, que no van a estar pues con tanta contemplación y con tanta cosa con sus respectivas cónyuges, ¿no? Porque claro, esto de la cama única funciona, pues, pero con un cónyuge que tenga estas prendas, ¿no? Pero no pues con cualquier marido vulgarón, ¿no? Y además ignorante. De modo que la opción de la cama única será la mejor para algunos consortes, ¿no? Y el resto tendrá pues que arreglárselas como pueda. De estas 3 fórmulas, la que desgasta más el vínculo erótico es la cama única, evidentemente, ¿no? Porque, como ya lo he dicho, de todos los estímulos conocidos, el estímulo erótico es el que se desgasta con mayor facilidad y rapidez. Y tener pues a la cónyuge, o tener la cónyuge al cónyuge, todos los días, ¿no? Muchas horas,
y todos los días, diariamente, ¿no? A primeras horas, y así, satura, cansa, aburre, ¿no? Y entonces se desvanece prontamente lo que en un principio fue estímulo interesante, ¿no? Palma, en su tradición, la cama matrimonial, dice que pocos años después de consumada la independencia, ojo, porque estos pocos años después coinciden con la redacción del libro de Balzac que acabo de mostrar, claro, ese es un libro del año 29, o sea, pocos años después de la independencia estamos pues en el año 29, ¿no? Entonces dice que se habría tenido aquí en Lima por hereje evitando. Un día Alicia del Águila, en uno de sus libros, copió parte de esta tradición, y el copista, pues no creo que haya sido ella, porque ella es una socióloga culta, el copista le había puesto, porque se encontró pues con el vocablo vitando, no dijo esto no puede ser vitando, aquí falta la E, entonces puso el gerundio de evitar, y dice, ¿no? Hereje evitando, ¿no? Así figura en el libro, así figura. Bueno, se habría tenido pues por hereje evitando, como dice Palma, a quien se hubiese atrevido a decir, ¿no? Que el marido podía dormir en lecho distinto de la cama única conyugal, ¿no? Esta cama se levantaba generalmente en el centro de la habitación o en uno de los extremos, ¿no? Alzaba la cama matrimonial, más o menos lujosa en ornamentación y cortinajes. El lecho conyugal tiene mucho de sacratísimo altar, opinión que Palma no compartía porque a su juicio era un tanto pagana, eso dice Palma. Entonces, por entonces, dormir cada uno de los cónyuges en lecho distinto del que compartían comúnmente era impensable, era absolutamente además inaceptable. Pero claro, cuando las rencillas se repetían y cuando los desacuerdos y desavenencias ya llegaban a ser excesivos, entonces se recurría al trámite de la tablilla divisoria. Esto de la tablilla divisoria hay que explicarlo, ¿no? Es una tablilla que se colocaba, ¿no? En la cama, al medio, ¿no? Desde la almohada hasta los pies, y entonces así los durmientes quedaban separados. Eso en Jueves y Viernes Santo, ¿no? Pero cuando llegaba el Sábado Santo y repicaban, ¿no? Las campanas de las parroquias, repicaban gloria, entonces se levantaba la barrera, es decir, se levantaba la tablilla divisoria, y entonces los cónyuges podían nuevamente consumar pues el abrazo íntimo, ¿no? Las misiones jesuíticas del Paraguay eran menos estrictas en materia de débito conyugal, así se decía antes, y así estaba todavía en una antigua edición del Código de Derecho Canónico. El débito conyugal era el coito conyugal. Estas misiones del Paraguay lo permitían, ¿no? Pero solo media hora, ¿no? Entonces a las 5 de la mañana sonaban las campanas, ¿no? Y eso era indicativo de que la pareja estaba autorizada en la siguiente media hora a consumar el acto sexual. Entonces a la media hora volvían a sonar las campanas y ello estaba indicando que debían cesar los meneos y los jadeos y todo lo demás, porque ya se había cumplido pues la media hora de rigor. Y bueno, los cónyuges en general eran muy crédulos y obedientes y dejaban de hacer pues lo que estaban haciendo, no, que era muy grato. Ahora vean lo que dice Palma al concluir su tradición. Dice, el novelista Balzac fue quien a poco más de medio siglo, o sea que esta tradición que no está fechada debe ser de 1870 y tantos por ahí, puso sobre el tapete lo de la separación del lecho y aún de dormitorio. Y desde entonces
no se veía en Lima una sola cama matrimonial de las del antiguo régimen. Y en cuanto a lo de la tablilla, en Semana Santa, su desaparición implica un triunfo en el terreno de la libertad de conciencia. Ahora desapareció la cama matrimonial, con entarimado, ornamentación y cortinajes, pero su desaparición no se debió al influjo de Balzac, ¿no? Este es un punto opinable y Palma lo expone, pero creo que se puede discutir, ¿no? Porque si uno lee bien este libro de la fisiología del matrimonio de Balzac, uno llega inevitablemente a la conclusión de que Balzac era partidario de la cama única, con salvedades, ¿no? Es cierto, pero no admitía así, abiertamente, las otras dos soluciones, solo en casos especiales y excepcionales, ¿no? Pero él se complacía en aquello de la cama única, porque él estaba pensando, aunque en su vida después no fue así, ¿no? Imagínense ustedes, la señora de Hanska estaba muy lejos de brindarle pues todas estas cosas que le había imaginado en sus libros sobre la fisiología del matrimonio, ¿no? Y la relación con la señora de Hanska pues fue una relación muy alterada y todo, ¿no? Y los viajes que le hacía a Rusia y lo de las minas y todo, fue, bueno, una historia de lo más alterada, pero muy interesante, ¿no? Entonces, aunque él prefería lo de la cámara única, él no condena tampoco completamente las otras dos opciones, ¿no? Y entonces, con este proceder no traduce, o no revela, sino que su conocido eclecticismo, ¿no? O sea, no llegaba a una conclusión de esto sí y esto no, sino esto sí o esto lo prefiero y lo otro en principio no, pero en estos casos sí, ¿no? Esa era la posición y ese es resumidamente lo que decía el señor Balzac acerca de la cama matrimonial. Aquí son cada vez más las parejas, según me han informado personas muy enteradas, son cada vez más las parejas que no solamente duermen en camas separadas, sino en lechos, en cuartos separados, y muchas en habitaciones o en departamentos separados también, ¿no? Y en Cablemazo Cultural, cuando yo tenía a mi cargo el programa A Solas con Marcorello Negri, y cuando entrevisté a una distinguida lesbiana, yo fui el primero en hacerlo. Ella me decía eso, ¿no? De que no estaba en el mismo sitio con su pareja y que entonces les iba muy bien, y habló encomiando, ¿no?, la solución de tener cuartos separados y mejor aún departamentos separados, ¿no? Ahora ese número de personas que comparten ese sentir ha aumentado notoriamente, ¿no? Y creo que para bien. Bueno, me están indicando que aquí ya el tiempo se ha vencido, de modo que solo me resta despedirme hasta el programa siguiente.